siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Especiales AUPAN. En esta oportunidad veremos el foro de salud mental que se llevó a cabo en el auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Allí un psicólogo experto en esta materia dio las pautas principales que se deben tener en cuenta para contrarrestar esta problemática en Andes y en la región. Allí estuvieron presentes líderes poblacionales precisamente de la comunidad para estar pendientes de este tema tan importante. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Arenas Tobón, soy psicólogo, tengo un magíster en problemas sociales contemporáneos, trabajo con el Hospital Mental de Antioquia y la Secretaría de Salud del departamento. Vamos a hablar un poco ahora de un tema que no es muy agradable, muy ameno, por más que yo amo lo que hago, ¿cierto? Me gusta mucho el trabajo que realizo y mi trabajo es recorrer muchos municipios del departamento de Antioquia desde hace 4 años, hablando sobre la prevención de la conducta suicida o prevención del suicidio. Es uno de los temas que ni siquiera las personas que trabajan en salud mental se sienten cómodos trabajando, ¿cierto? Porque es la manera de evitar muertes evitables, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud persuade a los países integrantes de la organización de que se organicen actividades que permitan prevenir el suicidio, puesto que es de aquellos males que son más evitables, ¿cierto? Otros tipos de enfermedades, de patologías no son tan evitables, pero esta se espera que sí. No obstante, hay periodos de picos muy altos en determinadas comunidades y infortunadamente a ustedes les está tocando ahora eso. No hay ningún ser humano con memoria en este momento que sepa lo que fue padecer una pandemia, ¿cierto? La última gran pandemia ocurrió sobre el año 1919 cuando dio lo que se llamó la fiebre amarilla, ¿cierto? Que era más o menos un coronavirus como el que hoy tenemos. Eso diezmó mucho la población en muchos lugares del mundo. Colombia fue afectado por esa pandemia. Después de esa pandemia vino la crisis económica que se llamó de los años 20, de tal manera que esto que nos apareció en diciembre del 2019 como la COVID-19, pues nos está dejando muchos interrogantes de cómo viene afectando la salud, no solamente orgánica o somática, sino también la salud mental. Entonces, todo esto que estamos viendo alrededor de la salud mental, sin ninguna duda se tiene que relacionar con la pandemia que todavía queda un coletazo, ¿cierto? Y como se está estudiando, pues no podemos tener total certeza de cómo ha incidido en la salud mental. Sabemos que viene incidiendo y posiblemente parte del comportamiento suicida que tienen las comunidades en todo el mundo obedezca a algo de eso, que en unos meses o en unos años podremos estar dando más explicación. Me pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, no sé qué tanto se vea, de todas maneras es un saludo de parte de la Gobernación de Antioquia, desde el señor gobernador Aníbal Gaviria Correa hasta las directivas de la dirección de la Secretaría de Salud del departamento. La siguiente. Bueno, el suicidio es la autoeliminación, ¿cierto? Esa es como la definición, que es el suicidio, la autoeliminación. Y la palabra viene de 2 vocablos latinos, ¿cierto? Uno, sui, que es sí mismo, y caedere, que es muerte. Entonces, suicidio significa literalmente asesinarse a uno mismo, quitarse la vida a uno mismo, no morirse uno mismo, pero sí asesinarse o quitarse la vida.
Bueno, el primer trabajo del suicidio se hizo en 1897, hace unos 120 y tantos años. Un académico francés que se llama Émile Durkheim fue el que primero habló del suicidio, y una cosa muy sorprendente es que lo que él decía en esa época, la clasificación que hizo, hoy se sigue manteniendo, ¿cierto? Entonces, brevemente, hay 3 razones por las cuales las personas se quieren quitar la vida o se suicidan. Una es por egoísmo, otra es por altruismo y otra por anomia, ¿cierto? El egoísmo lo podemos entender, una persona centrada en sí mismo, lo que se llama egocéntrico, una persona con muy poca importancia por lo que ocurre en el mundo más allá de él, ¿cierto? Pero que también tiene muchos valores. El altruista es todo lo contrario, ya una persona mucho más interesada en su entorno, más humanista, puede ser un gran académico, un gran teórico, una persona que haga acciones por la comunidad, tienden a tener una vida alegre y un buen reconocimiento, digamos, a nivel social y familiar por el modo de ser. Y está el suicidio por anomia, que está dividida en 2 palabras, a que significa sin, y nomia, norma. Entonces, el que no tiene normas, digámoslo así. Un delincuente, por ejemplo, es alguien que no tiene normas, ¿cierto? Pero no solamente el que es delincuente es anómico, también hay personas que se mueven dentro del límite de la normalidad, por así decirlo, que no cometen ningún delito, ninguna infracción grave, pero que de todas maneras viven un poco alejado de la normalidad que se tiene en una comunidad. Entonces, estas son las 3 razones por las cuales la gente se suicida. Cada uno de nosotros tiene algo de eso, cada uno de nosotros es egoísta, cada uno de nosotros es altruista, cada uno de nosotros tiene algo de anomia, ¿cierto? Que no cumple las normas del todo. Uno lo puede ver, por ejemplo, hay un dicho que dice: a donde llegares, haz lo que vieres, ¿cierto? Y eso no quiere decir que siempre sea bueno. Entonces uno en nuestros entornos observa cómo, por ejemplo, quien adquiere una moto, maneja una moto, normalmente, no quiero decir que todos, pero normalmente se vuelve un infractor de la norma de tránsito. Se pasa el semáforo en rojo, se para en las cebras, no pone direccionales, se mete entre los carros, y todas esas son infracciones de tránsito, ¿cierto? Entonces, fácilmente uno puede caer en la anomia con determinados comportamientos. O puede haber una ley seca que prohíbe tomar licor, pero alguien se toma sus tragos, ¿cierto? Entonces, no todos somos absolutamente egoístas, absolutamente altruistas o absolutamente anómicos, sino que tenemos una preponderancia, pero características de las otras. Bueno, y Durkheim también estableció como 8 categorías de suicidio, ¿cierto? ¿Cuáles son las categorías de suicidio? El suicidio epicúreo. Epicuro era un filósofo griego que sostenía que valía la pena vivir la vida siempre y cuando se pudiera obtener satisfacción, pero no solamente satisfacción corporal, sino también satisfacción de tipo intelectual, ¿cierto? Entonces, amar la música, el arte, el conocimiento, la ciencia, hace parte de obtener placer en la vida. Entonces, cuando alguien pierde placer en la vida, puede pasar al suicidio. Por ejemplo, puede haber un altruista, un académico, muy integrado a su comunidad, a su familia, muy admirado, muy reconocido, pero deja de obtener placer en la vida y comprende: mis mejores años ya pasaron, no estoy obteniendo ninguna satisfacción, quedé viudo, no tuve hijos, por ejemplo, no tengo un entorno social y familiar que me respalde mucho, entonces yo procedo mejor a quitarme la vida. Sí, eso es un ejemplo de un suicidio tipo epicúreo de alguien altruista. Está también un suicidio obligatorio, una persona, por ejemplo, egoísta, ¿cierto?, que lo acusan de un delito que no cometió y sabe que va a entrar en un proceso jurídico largo, lento, dispendioso, que lo va a poner a él a sufrir, a su familia, etc. Entonces,
dice: yo no me voy a someter a una justicia que tiene unas pruebas que cree válidas pero que no lo son, yo no tengo cómo demostrar que no hice eso, voy a terminar en un proceso largo y seguramente condenado. Por obligación yo me quito la vida, no paso por esto ni hago pasar a mi familia por un asunto de estos. Bien, está el suicidio depresivo, el más conocido, ¿cierto? Una persona con un trastorno transitorio de orden mental o permanente, como una enfermedad mental grave, entra en proceso de depresión y en un momento determinado se quita la vida. Está el suicidio colérico, el más difícil de manejar, puesto que por un impulso, por una rabia, por una ira, a alguien se puede quitar la vida. Hace como 4 semanas en televisión mostraron la imagen de una persona en Medellín, en el Poblado, que empieza a discutir con su esposa en un 6º piso de un apartamento en el Poblado, y un vecino del edificio del frente capta con su celular la escena y se nota que el hombre saca un revólver, un arma, le dispara a la ventana, la rompe y unos segundos después se lanza, ¿cierto? En medio de una discusión con su esposa se lanzó. Él resultó siendo un delincuente muy conocido en Venezuela, pero aquí tenía una cédula legal, la sacó de manera ilegal, pero tenía una cédula de ciudadanía colombiana legal, y él se lanza y se muere. Entonces ese es un suicidio de alguien colérico, ¿cierto? El suicidio obsesivo, ese corresponde, puede ser un egoísta, un altruista o un anómico, pero es alguien que durante un tiempo, años, incluso pueden pasar décadas, habla de su propia muerte, de su suicidio. Puede empezar hablando de la muerte en general, pero después termina diciendo: yo me voy a quitar la vida, algún día me les voy a ir, y eso desgasta la relación con su entorno, de tal manera que pierde credibilidad, y al perder credibilidad se bajan como la guardia, el sistema de protección que se puede tener sobre esa persona, y ahí es donde puede sobrevenir el suicidio obsesivo, porque se vuelve una obsesión pensando en su propia muerte. El suicidio estoico, el estoicismo, es la dificultad que una persona tiene de sentir o expresar emociones. Entonces un estoico puede ser, por ejemplo, un egoísta o un anómico, alguien sin norma, en donde todo el mundo gira alrededor de él, puede tener hijos, familia, pero es más bien distante de todo este asunto, y en un momento de frialdad, por ejemplo, puede pensar: bien, he tenido una vida como satisfactoria, me alejé de mis hijos, ya estoy mayor, naturalmente que ni mis nietos me voltean a ver, obedece a la manera en que yo he sido, esto está como aburridor, vienen enfermedades con los años, yo mejor me quito la vida, ¿cierto? Entonces esa es como la característica del estoico. El suicidio fatalista es una persona también, puede ser por ejemplo un altruista, que empieza a vivenciar algo de su entorno, por ejemplo, su negocio empieza a ir mal, su salud se deteriora, ve que el dólar va subiendo, por ejemplo, entonces dice: bueno, llegó la COVID-19, se fueron mis hermanos, murieron también mis mejores amigos, mi familia está bien, pero el negocio que yo tengo va como mal, mejor si ellos lo administran, yo ya no tengo fuerza para esto, y vienen muchos sufrimientos. Entonces, en un razonamiento de ese estilo, con unos análisis objetivos, por así decirlo, pero exagerados, alguien procede y se quita la vida, ¿cierto? Y está el suicidio heroico, que es aquel suicidio en donde la persona considera, por alguna razón, de que su familia puede estar mejor sin él. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, del campesino que pierde en un accidente su brazo derecho. Eso le imposibilita trabajar en el campo de manera muy productiva como lo hacía antes. Entonces puede llegar a la conclusión de que si él se quita la vida, si él ya no está, si él se muere, su familia va a quedar en mejores condiciones de vida. ¿Sí? Bueno, y
Como mencionaba ahora, el suicidio es un asunto muy triste, nos llena de mucha tristeza. Alguna vez yo, leyendo sobre el asunto, conseguí un libro que sacó una periodista hace como 3 años, una periodista bogotana, y estaba en un lugar donde había gente que yo no conocía y me puse a leerlo, ¿cierto? Y volteé el libro y se vio el título del mismo. Y la persona que había al lado mío era un señor, me dijo como con rabia: yo jamás invertiría un solo peso en un libro como esos, ¿cierto? Y el libro se llamaba Tristeza Absoluta, eventos de suicidio en niños y jóvenes, ¿cierto? Entonces yo entendí la molestia del señor y le dije: no, lo que pasa es que yo trabajo sobre el tema, ¿cierto? Presto asesorías en los municipios. Al rato, yo estuve ahí pues como unas 2 horas, el rato el señor se acercó y se disculpó, me dijo: qué pena con usted por lo que le dije, yo no debía haberle dicho eso, pero es que yo tengo 2 hijos jóvenes y cuando leí ese título me parecería muy duro enfrentar un asunto como este con mi propia familia, ¿cierto? Entonces le dije: bien, es entendible, no hay problema. Entonces, después de que Durkheim en su libro habla mucho del suicidio, dice una frase que a mí me parece como la más tranquilizadora que yo he leído en la literatura alrededor del suicidio, cuando dice: cada clase de suicidio no es más pues que la forma exagerada o desviada de una virtud, ¿cierto? Entonces, el suicidio normalmente provoca todas las emociones, tristeza, todas menos la alegría, obviamente, pero todas las negativas salen a flote. Sale la rabia, sale la ira, sale la pregunta de por qué lo hiciste, por qué te fuiste, por qué nos dejaste, ¿cierto? Pero cuando a uno le dicen que es una forma exagerada o desviada de una virtud, uno como que ya puede entrar a reconciliarse con esa persona. Y esa persona también en ese acto se trata de reconciliar con quienes esa persona siente que le hicieron daño, ¿sí? Entonces, es una situación que registra la historia de la humanidad desde siempre. El suicidio siempre ha estado presente, siempre. Ni el Corán ni la Biblia dicen que el suicidio sea un pecado. Fue un papa, creo que como en el siglo III de nuestra era, el que determinó que el suicidio era un pecado, ¿cierto? De resto, en las escrituras sagradas para el Islam, para el judaísmo o para el cristianismo, no se considera un pecado. Yo veo aquí gente de mayores que yo, digamos, y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe o recuerda en nuestra cultura paisa qué significaba el término muladar? Perfecto. Sí, correcto. Aquí hay muladar, o hubo muladar. Sí, es decir, para los que no escucharon, el muladar se entendía como aquel lugar del cementerio, en un rincón olvidado o por fuera del cementerio, en donde se abrían las fosas y se depositaban ahí los cadáveres de las personas que se suicidaban. Y eso se hacía porque esa persona ya estaba en el infierno, porque no había marcha atrás, había cometido el peor de los pecados mortales. Entonces esa persona no tenía misa, no tenía ninguna ceremonia religiosa, no tenía novena, no tenía lápida, y ahí quedaba enterrado, ¿cierto? ¿Por qué hago la pregunta? Porque eso hace parte de nuestra historia, de la historia de ustedes que viven aquí, que nacieron aquí, que han vivido aquí, o de la historia de todos nosotros porque hemos vivido en Colombia o en Antioquia. Y es muy importante poder reconocer eso. ¿Por qué? Porque dentro de los factores de riesgo para la conducta suicida está el que haya habido en la cultura, en la ciudad donde yo vivo o en mi familia, suicidios. ¿Y por qué es un factor de riesgo? Porque aquello que ocurre de manera real y no se habla, se vuelve lo que se llama un fantasma.
Uno cree que no está y que no existió, pero ahí está. Entonces es muy importante poder reconstruir la historia de los actos de violencia, y el suicidio es un acto de violencia, para mirar si queremos repetirlo o parar ahí y dar otras pautas. Hemos sido un país lleno de violencias, ¿cierto? Ninguno de nosotros estudió con un musulmán, con un judío, con un hindú, porque nosotros no fuimos un país donde la gente quisiera venir. Nosotros no fuimos inmigrantes. Fuimos inmigrantes hace siglos. Pero en lo que nos tocó del siglo XX y del siglo XXI, no conocimos familias de otros países que vinieran a quedar aquí de manera voluntaria. Tan solo los migrantes que hoy tenemos son venezolanos, y ya sabemos por qué razón vienen. Pero ellos fueron un país de migrantes. Los venezolanos conocen de la tradición culinaria de los portugueses, italianos, españoles, alemanes, muy recientes, porque ellos sí fueron un país que en los años 50, 60, 70, hasta los 80 recibieron inmigrantes. Nosotros casi que ninguno, ¿cierto? Entonces, este encierro que nosotros tuvimos, que fue por los actos de violencia, los tenemos que ir recordando y enseñándoselos a las nuevas generaciones para que no sigamos repitiendo esa historia. Las personas de mi generación tenemos que disculparnos con los jóvenes, porque les marcamos un país lleno de violencia, lleno de guerras. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados aumentó Colombia por tener una guerra? Cero, ninguno. No podemos decir, vea, murieron 300.000 personas por actos de violencia, pero aumentamos un área igual al departamento de Antioquia. No, no ganamos nada, ¿cierto? Perdimos mucho, ¿cierto? Entonces, dentro de esa historia de la violencia, se inscribe como una violencia más el suicidio y la conducta suicida. Otra pregunta. Antes de la Constitución de 1991, de la cual estamos cumpliendo 30 años, aparte del sistema de salud, ¿quién atendía a las personas que cometían conducta suicida? ¿Qué pasaba con el hombre o con la mujer que era llevado a un hospital y cuando lo daba de alta, quién se encargaba de esa persona? ¿Lo recuerdan? ¿Lo saben? Bueno, cuando una persona iba a ser dada de alta del hospital, ¿cierto? El enfermero, jefe o el médico llamaba al director del hospital y le decía: doctor, mañana va a ser dado de alta el paciente o la paciente fulano de tal, fulana de tal. El director cogía el teléfono, no había celulares en esa época, cogía el teléfono y marcaba y llamaba a la policía y a la fiscalía, porque esa persona con conducta suicida se iba a pagar a la cárcel por tentativa de homicidio. ¿Sí? Entonces, hemos progresado bastante. Hoy en día creo que el muladar ya no existe tanto. En algunos municipios sí lo he encontrado. Voy al cementerio y pregunto, esas lápidas que están ahí solitas y esas 16 que hay de ahí para abajo, ¿por qué están ahí? Me dicen, esos son los últimos suicidios del municipio. Y de ahí para abajo, los próximos que se suiciden serán enterrados ahí, ¿cierto? Entonces, sigue estando el lugar estigmatizado en algunos cementerios, pero bien, ya están dentro de los cementerios y con una lápida que dice el nombre, fecha de nacimiento y fecha de deceso de esas personas, ¿cierto? Y ya hoy en día el paciente no sale del hospital esposado a un largo juicio, sino que sale a ser atendido por el sistema de salud, malo o bueno que tenemos, pero es un sistema de salud que va y atiende a las personas. Entonces, estos datos históricos son muy importantes para que comencemos a entender el suicidio en su total dimensión. Es un acto de violencia, como cualquier otro de los muchos que hemos tenido en nuestras calles. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cierto? De yo pararme aquí y hablar con ustedes 1 hora y media más o menos.
es aportar elementos para la comprensión de la conducta suicida, la manera de intervenirla y de prevenirla. Mire que ya llevamos algo de cómo prevenirla, y es interesarnos por la historia, y puede quedar como tarea incluso para los más jóvenes, que le pregunten a las abuelas, que de pronto aquí hay algunas, ¿qué familiar de nosotros quedó en el Muladar? ¿Qué familiar de nosotros fue a pagarse a la cárcel hace poco más de 30 años? ¿Sí? ¿Alguno conoce la historia de alguien que estuvo en la cárcel por intentar quitarse la vida? ¿Alguno lo conoce? Yo he estado buscando esas historias, pero nunca nadie me ha dicho, yo conozco, o mi tío, mi hermano, mi vecino, porque quisiera poder conocer eso. Cuando yo estaba en la universidad y veíamos el tema de suicidio, los profesores nos decían, pero acuérdense que el que se intenta suicidar se va a pagar a la cárcel. Nos lo decían. Y hoy para los jóvenes eso suena como un chiste, pero era así. Bueno, siguiente. Bueno, aquí hay una cosa del sistema de salud que a mí me parece muy importante que todos lo sepamos, porque normalmente eso no se sabe. Entonces voy a hablar unos tipsitos del tema de salud desde el punto de vista legal, porque nosotros estamos en la República de Colombia y vivimos o pretendemos vivir en una democracia. Y cuando uno vive en una democracia, uno sabe que tiene unos derechos, que también tiene unas obligaciones y que uno puede ir a reclamar. ¿Cuántas sesiones de psicoterapia, de trabajo con un psicólogo, tiene derecho cada uno de ustedes por el lado de la EPS? Si son del área de la salud, no me responden. Si no son del área de la salud, ¿alguien se atreve a decir un número? ¿Cuántas sesiones de psicoterapia tengo yo derecho en este año a ser atendido por la EPS a la cual estoy? ¿Quién está hablando? No, me levanta la mano que no la veo. Bueno, listo. Eso quiere decir que es como cero. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, dentro del sistema de salud que nosotros tenemos en Colombia, cuando un uruguayo conoció el proceso de paz que se estaba haciendo aquí en Colombia y lo siguió, hablaba muy bien de los colombianos, porque decía, los colombianos son de una exhaustividad en su normativa impresionante, nadie la tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Unos cursos de vida. Todos nosotros pasamos por 6 cursos de vida, ¿cierto? El primero es la primera infancia, que va desde el 8º día de nacimiento hasta un día antes de cumplir los 6 años. El segundo curso de vida es el de la infancia, que va desde el día que cumplimos 6 años hasta el día antes de cumplir los 14, o sea, 13 años, 11 meses, 29 días. De ahí pasamos a la adolescencia, que son los 14 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Luego sigue la juventud de los 18 a los 28 años, ya uno deja de ser joven a los 28 años, o hasta los 28 años es joven. Cuando llega a los 29 ya es adulto, desde el día en que llega a los 29 es adulto y va hasta los 59 años, ¿cierto? Y ya cuando llega a los 60 en adelante ya se es viejo, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema de salud, a partir de esto, está obligado a que en cada uno de estos periodos de vida tiene que tener unos cuidados con todos nosotros los ciudadanos del país. Entonces, por ejemplo, la salud oral, la salud bucal, tiene que ser cuidada desde el momento en que nacemos hasta que nos vamos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los derechos de salud sexual y reproductivo empiezan a darse desde la adolescencia, ¿sí? Entonces, a los chicos y chicas de 14 años hay que enseñarles y hablarles de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Entonces, una relación sexual de una persona mayor con alguien menor de 14 años es un delito y se va para la cárcel, ¿cierto? Eso antes no era así. Mi bisabuela, estuve averiguando el árbol genealógico de mi familia en parroquias, fui y busqué actas de
de nacimiento y tal, quedó embarazada antes de los 14 años. En esa época eso era normal, ¿cierto? Incluso hasta cuando yo era adolescente eso era normal, ¿cierto? Desde hace unos años, yo no me acuerdo desde cuándo, decía, es permitido una relación sexual después de los 14 años, antes de eso es un abuso, así sea, entre comillas, consentido. Y conozco casos de niñas que han quedado embarazadas antes de los 14 años, tienen derecho al aborto, se hacen el aborto y van y buscan al desgraciado que la embarazó y lo meten no sé cuántos años a la cárcel, ¿cierto? Entonces, desde los 14 años hay que hablarles a los jóvenes de sus derechos sexuales y reproductivos. Y si tienen una vida sexual activa, es obligación del sistema de salud que se dote de preservativos para esas personas, condones, té, ligaduras, en fin, lo que haya de preservativos. Porque la vida sexual activa siempre ha empezado antes de lo deseable. Si ustedes buscan el árbol genealógico de ustedes, van a ver que sus bisabuelas, tatarabuelas y demás, a los 14 años ya estaban en embarazo, igual que hoy, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy nos horrorizamos, pero si usted lee la historia, la vida sexual es muy activa desde la preadolescencia, ¿cierto? Entonces no nos asustemos cuando tenemos los casos de adolescentes en embarazo, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Solo que después de más o menos los años 60 pudimos generar sistemas de prevención de embarazos. Como decía John Lennon cuando estaba joven, la mitad de la humanidad fueron hijos no deseados, ¿cierto? Hoy podemos tener hijos deseados, mucho mejor. Bueno, entonces esto es una pinceladita alrededor del derecho que tenemos en salud. Cada uno de nosotros, conforme a la época que tiene, nos tiene que cuidar de la salud oral, de la salud sexual y reproductiva, del corazón, del colon, prevenir el cáncer, etc. Mire que el sistema de salud en Colombia ya está vacunándonos a casi todos nosotros. Es por primera vez en la historia del país que se supera el 50% de las personas del país atendidas por el sistema de salud, porque ya nos están vacunando. Como yo era tan miedoso, por ejemplo, para todo lo que eran inyecciones y vacunas y tal, ¿cierto? La primera inyección que a mí me pusieron en mi vida fue después de los 50 años. De resto, de niño sí, pero de manera consciente, que yo fuera un médico por enfermedad, yo prefería no enfermarme, ¿cierto? Por no tener que ir a yo me desmayaría, ¿cierto? Yo me imaginaba que si me ponían un catéter cada que me despertara me desmayaba, ¿cierto? Ya soy más valiente, ya así me pongo inyecciones. Bueno, entonces es un sistema de salud que algunos que vienen de afuera y lo ven, nos dicen algo que a nosotros nos da rabia o risa. Dicen, es el mejor sistema de salud del mundo que tienen. Eso nos lo dicen. Porque cuando usted va a otros países y mira cómo es el sistema de salud, por desarrollado que sea, es igualito o peor que el de nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, y dentro del sistema legal en Colombia, nosotros vivimos en 6 entornos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí hay 5, pero realmente son 6. ¿Cuáles son los 5 entornos que quedaron en esta resolución del año 2018 y que empezó a aplicarse desde agosto de este año? Son el entorno del hogar, el comunitario, el educativo, el laboral y el institucional. Entonces, el sistema de salud tiene que cuidar la salud de todos nosotros, desde el hogar hasta el lugar en que terminamos institucionalizados, por ejemplo, una cárcel, por ejemplo, un seminario, por ejemplo, también un lugar de recreación, ¿sí? Y tenemos que tener unos programas especiales para indígenas, población RUM. ¿Cuál es la población RUM? Los gitanos, muy bien. Población RUM, la población raizal, la palenquera y la LGBTIQ+. Ese Q+ empezó a aparecer como en septiembre, ¿cierto? LGBTI es
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales y Q más otras que aparezcan, ¿cierto? Ya tenemos en nuestra Constitución la posibilidad de incluir a población diversa. Bueno, ¿cuál es el sexto entorno que ahí falta? Si está el hogar, el comunitario, el educativo, el laboral, el institucional, ¿cuál será el otro entorno que queda ahí faltando y que quedó fuera de esa ley, de esa resolución? No, ese es el comunitario, el callejero comunitario. Es uno que la COVID-19 nos lo comenzó a hacer vivir de manera muy palpable desde el año pasado, el virtual, ¿cierto? Y ahí hay todo un interrogante, porque viene esto. El COVID no solamente afectó nuestro organismo, ¿cierto? Y recientemente están apareciendo investigaciones que muestran cómo el COVID afecta el cerebro. Entonces, se está especulando, se está pensando que algunas de las conductas suicidas o de los suicidios también obedecen a un síntoma de la COVID-19. Se está investigando porque ya se sabe que hay una afectación en las conexiones de las neuronas del cerebro, ¿cierto? Entonces, la COVID-19 nos puso de manera muy palpable la virtualidad y ya se va a quedar. Usted ya no va a tener que ir en unos años al banco a hacer una vuelta. No, consígase un computador y aprenda a manejar esa vaina. Y si no, le dice al sobrino o al nieto, venga mijo y ayúdeme con esto, porque ya el mundo cambió. ¿Sí? Yo he tenido que dar decenas de estas charlas desde un computador en mi casa y yo he esperanzado en que los 100 que aparecen conectados me estén escuchando. A lo mejor son 2 o 3, ¿cierto? Pero eso ya entró. Bueno, siguiente. Miren este diálogo que hay aquí por WhatsApp. Dice así: imagínate que tienes un amigo que al chatear te plantea esto. Dice el amigo: parce, ¿cuál es la mejor manera para que una persona se quite la vida? Tú le respondes: pilas con eso, nea, ¿qué le está pasando? Dice el amigo: no, tranquilo, es que no es para mí, es para otra persona. Tú le contestas: ah, bueno, cualquier cosa aquí estoy, usted sabe. El amigo responde: todo bien, ya otro mal me informó cómo es esa vuelta, que te vaya bien, parcerito. ¿Ahí qué hay? ¿Ustedes qué entienden que qué hay ahí? ¿Una qué? Se despidió disimuladamente. Correcto. Esto es un intercambio por WhatsApp real, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque de esta manera es como aparecen las personas que se van a suicidar. Y hay veces que las personas empiezan a hablar de su propia muerte sin darse cuenta. Solo uno que está afuera lo puede escuchar y entender, ¿cierto? Entonces, con el suicidio hay una cosa que es muy dolorosa, y es que se entiende a posteriori, se entiende después. Cuando decimos, todo el tiempo nos lo estuvo diciendo, solo que no lo vimos. Y hay unas posiciones dentro de la familia, dentro de la comunidad, que hace que uno ante esto sea ciego, y es la cercanía, ¿cierto? Si un hijo mío empieza a hablar de suicidio, yo no tengo oído para eso, porque emocionalmente estoy muy implicado. Entonces, sucede como cuando un chico está en un combo, en una banda o está consumiendo drogas. El último en darse cuenta es el papá y la mamá. Del resto el barrio, el vecindario, el pueblo ya lo sabía. Pero para uno que está tan involucrado emocionalmente, le es difícil reconocerlo. Lo mismo pasa con el suicidio, ¿cierto? La persona empieza a hablarlo y a tomar una serie de actitudes, pero como la muerte es irrepresentable, es muy difícil representarse la muerte, sobre todo si es de uno mismo o del entorno de uno. Entonces uno frente a eso no lo escucha, no lo ve, ¿sí? Entonces, lo que pretendo con este ejemplo es comenzar a introducir el tema del suicidio para que sea
un poquito cercano el concepto a nosotros y mirar cómo debemos reaccionar. Siguiente. Bueno, esto es un cuadro muy largo que no requiere una comprensión tan exhaustiva como correspondería, por ejemplo, a alguien de la Secretaría de Salud o del hospital. ¿Hay alguien aquí del hospital? Tú. Bien. ¿Tú eres enfermera, médica? Sí. Correcto. Bien. Ah, sí. Perfecto. Listo. Entonces, brevemente, ¿qué es esto? La ruta de atención para la conducta suicida. Yo sé que no están leyendo ahí nada, pero aquí ¿qué dice? ¿Quién identifica el caso? Quien identifica el caso es cualquier persona o cualquier institución. La policía puede identificar un caso de ideación suicida, el hospital puede identificarlo, la institución educativa, los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, pero también cada uno de nosotros puede identificar un caso de ideación suicida o de conducta suicida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que es la clasificación. Primero, la conducta suicida va desde la ideación suicida hasta el acto suicida. Pero entonces, ¿qué es una ideación suicida? Una ideación suicida es un contenido mental en donde la persona comienza a pensar en su propia muerte por su propia decisión. Pero eso no nos tiene que asustar necesariamente, en la medida en que es normal que en algún momento de la vida nosotros pensemos en nuestra propia muerte ocasionada por nosotros mismos. Eso es normal, ¿cierto? Ya lo anormal es que empiece una ideación suicida más elaborada, ¿cierto? Entonces una ideación suicida en donde ya la persona lo dice varias veces, que eso se le llama frecuencia, o lo dice en diversos espacios, que es lo que llamamos intensidad. Lo dice con los amigos, con los compañeros de trabajo, de estudio, lo dice por internet, lo dice en el WhatsApp, ¿sí? Y la elaboración. La elaboración es que estoy pensando en quitarme la vida, pero ya voy estableciendo el método. Me voy a envenenar, me voy a dar un balazo, me voy a tirar desde una altura, me le voy a tirar a la línea que pasa, me voy para Medellín y me le tiro al metro, ¿cierto? Esa elaboración es ya lo que nos empieza a decir que hay algo delicado. Pero incluso antes de que llegue esa elaboración, uno puede estar dándose cuenta de que alguien va en camino a eso, cuando empieza a hablar mucho, con nostalgia de su propia vida y pensando en la muerte, ¿cierto? O sea, cuando alguien ya empieza a pensar en la muerte, puede estar pensando un paso más adelante en cómo quitarse la vida, ¿sí? Entonces, si una persona tiene más de 75 años, es normal que empiece a pensar en su propia muerte y empiece a dar cosas, ¿cierto? Como mi mamá, que hace unos años me dijo: ¿quieres tal cosa? Llévatela. A otra hermana: ¿quieres tal otra? Llévatela, ¿cierto? Ya empieza como a organizar. Tiene 88 años, ¿cierto? Está bien de salud, pero no sorprendería que en breve su vida se apague, ¿cierto? Entonces, si va pensando en eso, es normal. Otra cosa es que a mí me llegue un sobrino de 25 años y me empiece a regalar las cosas que él estima. Eso ya es muy diferente, ¿cierto? Cuando regalan una mascota, eso es un indicio, si la quiere, si la ha cuidado, si le ha invertido dinero y de pronto empieza a regalar esa mascota, ya uno empieza a ver. O regala parte de sus cosas más queridas. La biblioteca que tengo, la discoteca, la cantidad de música que tengo, pues ahora toda la música de la humanidad cabe en una USB, pero antes a alguien ya cucho que tenga una cantidad de cassette, de long play, ¿cierto? Y que empiece a regalar eso, ¿cierto? Esos son unos indicadores de que algo puede ir en función alrededor de la conducta suicida. Entonces eso nos permite clasificar el riesgo, un riesgo bajo, moderado o alto. Indiscutiblemente, cuando ya hay un acto suicida, se corta las venas, se toma un veneno, etcétera, eso ya es un riesgo alto, ese inmediato va al hospital. Pero también es un riesgo alto en el momento en que empieza
a pensar en su propia muerte, o también, que quizás eso es lo que ha pasado aquí, en el momento en que empieza a haber una serie de suicidios y se van copiando, se van imitando, porque desde Durkheim, desde el siglo antepasado, desde finales, él nos dijo, el suicidio se imita. Él utilizaba otra palabra, él utilizaba la palabra se contagia. El suicidio es contagioso. Hoy en día en psicología lo llamamos es imitable. Entonces, cuando en una comunidad hay un suicidio, hay que cuidar muy bien el entorno de esa persona que se suicidó. ¿Cuál es el entorno de esa persona que se suicidó? Los compañeros, los amigos, la familia, los primos, los hermanos, los padres, los tíos, ¿cierto? Porque no es inusual que ahí se repita un suicidio, sobre todo si es de gente joven, ¿sí? Si hay personas jóvenes, adolescentes, desde los 5 años, aquí en Antioquia se está suicidando la gente. Cada año tenemos por lo menos un niño de 5 años que se quita la vida, por lo menos. Yo tengo acceso a todos los casos de suicidio y de intento de suicidio aquí en Antioquia, y lo encontramos desde los 5 años hasta los 100. Hace poco leí vi el dato de una persona de 100 años que se intentó quitar la vida, ¿cierto? Entonces, cuando eso acontece, hay una cosa que se llama la postvención. Postvención. ¿Qué significa eso? Después del deceso, de la muerte de una persona por suicidio, hay que cuidar el entorno de la familia. Es obligatorio el sistema de salud cuidarlo, ¿sí? Pero de aquí en adelante, cada uno de nosotros debe saber que si hay un evento de suicidio o un suicidio consumado, valga la redundancia, suicidio consumado, tenemos que estar alerta de ese entorno. Bueno, después de que está la clasificación, ya viene la atención en el área de salud. Todo acto de conducta suicida que no ocasione de inmediato la muerte debe ser atendido en la IPS, en el hospital en este caso, ¿cierto? Y de ahí debe darse una serie de atenciones para esa paciente o ese paciente después de que salga de esa crisis, porque la crisis puede bajar, puede disminuir, pero después aumentar, ¿sí? Bueno, y finalmente, esto sí es lo que le corresponde a la doctora Vélez, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? El seguimiento es las acciones que se tienen que hacer de la alcaldía en este caso de Andes, con la Secretaría de Salud para hacerle seguimiento a esos casos de conducta suicida, ¿cierto? Aquí van más de 10 de conducta suicida, que no se quitaron la vida, sino de conducta suicida. Entonces, a cada uno de esos casos, la Secretaría de Salud o la Dirección Local de Salud tiene que hacerle seguimiento. ¿Qué es hacerle seguimiento? Hablar con la persona y su familia, mirar si la EPS está teniendo cumplimiento con las citas que le debe dar. Todavía no les he dicho cuántas son las citas a las que tiene derecho un ser humano aquí en Colombia de psicoterapia, por psiquiatría, por psicología. Ahora lo vemos, pero tiene derecho. Bueno, y debe buscar unos programas dentro de la alcaldía que le sirvan a esas personas. Entonces, yo tengo, por decir algo, un chico que se intentó suicidar y tiene 16 años, por ejemplo. Debo buscar un programa de la alcaldía que se acomode a sus gustos y preferencias. Entonces yo le puedo decir, Carlos, digamos que se llame Carlos, Carlos, ven aquí, tengo para ofrecerte danzas, música, deportes, ¿qué quieres hacer? Y él me puede decir, yo hice deporte, me ha gustado el deporte, ¿cuál te gustó? Entonces me dice, el fútbol. Listo, voy donde el profe de fútbol. Le digo, a este joven hay que ponerlo a practicar fútbol. Ah, yo lo conozco, era muy buen jugador, listo. Entonces vamos a meterlo al fútbol para que él dentro de la comunidad
se inserte de una manera normal y de reconocimiento, porque si se intentó quitar la vida es porque hay algo que en él no le está gustando de sí mismo. Y en la medida en que lo ponga en una actividad que lo reconforte a sí mismo y le dé el reconocimiento en la comunidad por algo positivo que hace, reduzco la probabilidad de que él vuelva a hacer el acto. Y gano en la posibilidad de que no lo haga, de que comience a encontrar satisfacción en su vida porque hay algo que lo tiene marcado para no vivir bien. Sí. Bien. Correcto, puede suceder. Bueno, efectivamente una persona en un estado de depresión puede decir: a mí no me gusta nada. Pero ahí es donde vale la pena que un terapeuta se acerque y comience a mirar cuáles de los asuntos de su vida sí les gustan, sí los reconfortan. Hay un testimonio, hay un programa de Caracol Radio que es los domingos en la noche, que lo dirige un señor de apellido Vallejo. No, en Caracol Radio. Él sufre de depresión, ¿cierto? Él sufre de depresión y él encontró, con la ayuda de un terapeuta, que debía hacer una serie de actividades de manera forzosa para no sumirse en el estado depresivo. Y la manera en que él encontró que podía salir de su estado depresivo era salir a caminar, a montar en bicicleta, a caminar por el campo, etc. Y contaba que le costaba mucho en algunos momentos de su vida. Le costaba salir mucho a hacer esa actividad, pero él sabía que lo tenía que volver un ritual para poderse conectar con el sentido de la vida. ¿Sí? Los humoristas nuestros ya nos están diciendo que son depresivos. Suso, Vargasville, ¿cierto? El humorista de hace 30, 40 años, aún está, pero era el que estaba en boga hace 30 años. ¿Cierto? Vargasville. Suso comenzó a decir en estos días que él es depresivo. El artista reggaetonero Balvin, él es depresivo. Este otro, Rizaloca, también es depresivo. Entonces, no es inusual que alguien del espectáculo y que genere mucha risa sea depresivo. En su estado de depresión comienza a burlarse de sí mismo y de la tristeza y saca chistes. ¿Sí? Entonces no es para nada inusual que una persona que uno ve como muy alegre, que era el chiste en todas las reuniones familiares y sociales, y venía a contar los chistes y se tomaba unos tragos y empezaba a cantar, a amenizar, etcétera, sea en el fondo depresivo. ¿Cierto? No es inusual, es muy común. Lo que pasa es que ponen eso como una fachada y todos nos comemos el cuento de que son muy alegres, ¿cierto? Pero eso es una fachada, porque en el fondo, como dice la canción de Mercedes Sosa, a la poetisa argentina, que se llama Alfonsina y el mar, ¿cierto? En una parte de la canción dice: ¿sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengo una persona en crisis suicida o que sufre, ¿qué tengo que ponerla a hacer? A que hable. Yo me callo, pero pongo a hablar a esa persona con 2 o 3 preguntas. Bueno, entonces esta es muy importante porque la alcaldía puede no saber qué hacer con esa persona, como dijo la señora ahora, que sí, dice que no le gusta nada, pero con un psicólogo, con un terapeuta, yo sí le puedo decir: ayúdeme en esto, ¿qué ponemos a hacer a esta persona que le guste? ¿Sí? Siguiente. Bueno, si anteriormente el suicida se iba a pagar a la cárcel, incluso décadas, por intentar suicidarse, lo único en Colombia que está en el Código Penal que nos puede afectar es una condena de 2 a 6 años si ayudamos de manera efectiva a que una persona se suicide. Eso es lo único que hay en el Código Penal colombiano. Por fortuna, no es sino eso. Bueno, esta
Hay un principio en presentaciones efectivas que dice, nunca ponga una diapositiva de más de 10 renglones, ¿cierto? Yo reúno en esto grande todo no, una partecita de la normatividad en Colombia para los derechos de atención en salud, ¿cierto? Y normalmente se los dejo a los funcionarios de la Secretaría de Salud, porque ahí está mucho del meollo del asunto de cómo atender a las personas con afectación de salud mental. ¿Qué dice esto? Para resumirles, hay unos recursos que permiten que una persona cuando llegue a un hospital sea hospitalizada si se requiere, ¿cierto? Y hay unos recursos que nos dicen a todo ciudadano de la República de Colombia se le puede atender con 30 sesiones de psicoterapia por año. Y si su núcleo familiar lo necesita, su cónyuge, sus hijos, su esposa, tiene derecho a otros 30. Aún más, si es una mujer afectada por un acto de violencia y la conducta suicida es un acto de violencia, todo eso se duplica. Puede tener hasta 60 sesiones de psicoterapia al año y su núcleo familiar otras 60. ¿Sí? Entonces, las EPS normalmente terminan desconociendo esto, pero como nosotros somos ciudadanos que no leemos, ¿cierto? Entonces es bueno que lo vamos sabiendo. ¿Tiene una pregunta? Yo le hago una pregunta con los orientadores escolares en la institución. O sea, el orientador escolar en una institución por lo general pues tiene la psicología, pero en su contrato se le permite solo hacer acompañamiento a 3 sesiones. Entonces uno ahí ve que eso está... Bien, sí, le entendí la pregunta. Los asesores escolares, que normalmente son psicólogos, tienen hasta 3 sesiones de acompañamiento para estos casos. Es así y debe ser así. ¿Por qué debe ser así? Porque es el sistema de salud, las EPS, las IPS, las que tienen que atender la salud integral de todos los ciudadanos en Colombia. Yo soy psicólogo, ¿cierto? Pero si yo soy psicólogo y estoy, por ejemplo, en esta institución educativa y hay una persona en crisis suicida, la puedo atender 1 vez, 2 veces, 3 veces, máximo 4 veces, porque de ahí en adelante es el sistema de salud. Porque si van y atienden más veces y se las tiran de psicólogo clínico y va y ocurre un evento de suicidio en ese menor de edad, ese profesional puede ser sancionado, porque esa no es la función. Es como si la doctora Vélez tiene este año, ahora en octubre le quedan, digamos, 2.000 millones de pesos de sobra, no saben qué utilizarlos, ¿cierto? Y entonces ella viene aquí y dice, ve, este salón aquí, voy a montar una unidad renal allá, que le vale por ahí 2.000 millones de pesos. ¿Ella puede hacer eso? No. ¿Por qué no? Porque como Secretaría de Salud no puede asumir las funciones de las instituciones prestadoras de los servicios de salud, que en el caso de aquí será el hospital. El hospital sí puede tener una unidad renal, pero la Secretaría de Salud no lo puede poner. De la misma manera, los psicólogos de la Secretaría de Salud no hacen psicoterapia, prestan asesoría, prestan ayuda, prestan consejería, tienen una línea de atención, pero no hacen psicoterapia. ¿Sí? Entonces, un docente, un psicólogo en una institución educativa puede ser psicólogo, pero no es psicoterapeuta, no puede hacer terapia. Eso le toca al sistema de salud. Sí, pongamos el micrófono para que todos escuchen. ¿Pasó esto? Bueno.
Pensaría que muy delicada la situación porque, mire, estamos en un contexto donde los jóvenes, pues en mayoría, que están con eso del suicidio, entonces, mientras se hace toda esa tramitología, mientras el sistema de salud le asigna la cita, mientras en el caso, digamos, la doctora lo acompaña y lo asesora y se hace todo ese papeleo, ¿qué pasa ahí con esa persona? Es un lapso muy largo, donde en ese lapso la persona puede tomar esa determinación. ¿Y ahí qué se hizo? Nada, estamos en un sistema de salud que está bastante demorado con todas esas atenciones. Gracias. Sí, vea. La legislación en Colombia es muy clara respecto a los derechos de salud. Todo esto que les estoy hablando lo dejó este señor Alejandro Gaviria, que ahora está de candidato a la presidencia de la República. Él fue el último, antes del que está actual, el último ministro de Salud. Él es ingeniero civil y es economista. Y cuando él aspiró al cargo decía, quien debe estar en un ministerio de salud no es un médico, debe ser una persona que tenga capacidad de gestión y que entienda desde el punto económico cómo se debe manejar la salud en el país. Entonces dejó muchas resoluciones, muchas leyes que apenas las venimos a estar dando a conocer. Bueno, entonces, hay dos conceptos muy claros en esto de la ley. Uno se llama la gestión, ¿cierto? Y la gestión es que le entrega al ciudadano la posibilidad de gestionar ante las EPS todo lo que tiene que ver con la atención en salud. Bueno, pero también en esa gestión están las obligaciones que tiene el ciudadano y el paciente de cumplir con todos los trámites y todos los asuntos de salud que el sistema le está dando. Entonces yo voy donde mis tías abuelas y me abren un cajón así del escritorio o del buffet. Mire, mijito, lo que hay ahí, un mundo de medicamentos que reclamó y que nunca se tomó, ¿cierto? O un mundo de citas a las cuales ella no fue. Entonces tenemos que dar de parte y parte. Puedo exigirle al sistema de salud que me atienda, pero cumplo con los requerimientos que el sistema de salud me está poniendo. Y en segundo lugar, puedo ir al sistema de salud y decirle, vea, yo sé que yo tengo derecho a 30 sesiones de psicoterapia. Empecemos por ahí. Eso es la gestión. Pero no es solo la gestión individual, sino también la gestión, en este caso, de la Dirección Local de Salud o de la Secretaría de Salud, que también tiene que pullar y presionar a las EPS para que den esto. Entonces, ese sistema de gestión no es automático ni inmediato, eso nos va a tomar unos años y posiblemente algunas generaciones, que los más jovencitos lleguen con carácter a decir, venga, a mí me da el favor y me atiende, porque tengo derecho a esto, y a esto y a esto, lo dice en el artículo 61 de la ley 5857 de 2018. Y esto otro que está aquí dice que si usted a mí no me cumple, lo sanciona el Estado. ¿Sí? Y hay otro concepto que se llama la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Que no somos ingenuos y que sabemos que adquirir todos estos derechos nos puede costar varios años o incluso varias generaciones. ¿Cuál es el municipio, la vereda más lejana de aquí, del casco urbano? ¿Cuál? Santa Inés. Bueno, listo. ¿Cuánto se demora yendo de aquí a Santa Inés? ¿Cuánto? 2 horas. Ah, está cerquita, porque hay municipios en que están a 6 días en mula, ¿cierto? Entonces, de aquí a que tengamos un hospital en Santa Inés, nos vamos a demorar, ¿cierto? Porque eso sería llevar todos los servicios de salud del Estado a las comunidades. Más fácil nos compramos 2 o 3 drones que cargan a las personas y las traen, ¿cierto? Entonces, la futura directora de la Secretaría de Salud del municipio en unos años va a tener 2 o 3 drones con un operario que va por esa persona y la trae. Eso ya existe, ¿cierto? Traer un helicóptero es muy complicado, solo tiene uno la gobernación,
Entonces es más fácil, con lo que compramos un helicóptero, compramos 125 drones y ya cada uno tiene cómo traer un paciente. Estoy hablando a futuro, pero eso ya existe. ¿Sí? Entonces, acordémonos del concepto, gestión. Tengo que tener carácter para ir a gestionar, pero también tengo que tener la paciencia de la progresividad, y es que todo no me va a llegar de una vez. Sí, el siguiente. Bueno, ya les había hablado el concepto de suicidio, la definición, etcétera. Aquí está Sir Thomas Browne en 1642, acuñó el término suicidio en un libro que se llama Religio Medici. Bueno, sigamos. Dale la siguiente, esa ya lo mencioné, ¿cierto? Aquí, ¿qué dice? Colombia tiene un sistema de salud que se tiene que ajustar al que diga la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Entonces, todas las políticas que tenemos en salud son dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes han visto en los últimos meses con lo del COVID que casi todos los días los noticieros nos muestran a alguien de la Organización Mundial de la Salud hablando de cómo va el COVID, ¿cierto? Y el año pasado el director de la Organización Mundial de la Salud, con lágrimas en los ojos, nos decía sobre el mes de abril: tenemos que aceptar que la COVID-19 se salió de las manos y está incontrolada, y eso nos ha ocasionado ya varios millones de muertos. Por primera vez la Organización Mundial de la Salud decía que no tenía control sobre una pandemia, primera vez desde que existe la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y primera vez en el siglo XXI en donde se da una pandemia que se volvió incontrolable. Hoy en día la tenemos un poquito más sobre dominio. Bueno, siguiente. Gracias. Bueno, ¿qué se destaca de aquí? Que el suicidio es evitable y que viene aumentando entre la población joven. ¿Sí? Entre la población joven viene aumentando el suicidio y la conducta suicida. La siguiente. Bueno, ¿qué datos globales tenemos? Es la primera causa de muerte violenta en el mundo, mata más que las guerras. En segundo lugar, el suicidio está entre las 10 primeras causas de muerte en cada uno de los países. En tercer lugar, la Organización Mundial de la Salud calcula que mueren por suicidio 16 personas de cada 100.000. No es tan frecuente. Por eso es preocupante los datos de aquí, ¿cierto? Porque si tuviéramos aún 80.000 personas, la cantidad de suicidios que van este año serían muy altos. Es una de las 3 primeras causas de muerte en población de 15 a 35 años. También, los actos fallidos de la conducta suicida son la 7ª mala causa de mala salud y de discapacidad. Se entenderá que si una persona se intoxica o se da un balazo mal dado, pues digo mal dado porque no se muere, esa lesión que le queda lo va a afectar o de por vida o por un tiempo significativo de su historia. Bueno, y se estima que una muerte por suicidio afecta de manera riesgosa a 6 personas. ¿Riesgosa qué quiere decir? Que se puede repetir el acto de suicidio, el acto de conducta suicida. Siguiente. Gracias. Bueno, aquí qué dice, vea. Si una persona se intenta quitar la vida y naturalmente no lo logra, tiene un 50% de probabilidades de repetirlo a lo largo de su vida si no es atendido adecuadamente en tema de salud mental. Y la salud mental no es solo que lo atienda un psiquiatra o un psicólogo. La salud mental está dentro del mismo hogar, dentro de la misma comunidad. Si hay un segundo intento, la probabilidad de que lo repita en el resto de la vida ya es del 70%.
Y si hay un tercer intento, la probabilidad de que lo intente por cuarta vez sube al 90%. Por eso es la importancia de la salud mental. Bueno, ¿por qué se da el suicidio? Ya explicábamos más o menos desde Durkheim, esa clasificación que le di, el anómico, egoísta y... ¿cuál es el otro? Anómico, egoísta y... ¿cuál? Altruista, gracias, al altruista. Entonces, hay una serie de trastornos mentales. Uno de ellos muy común es el trastorno bipolar afectivo, que es que la persona se mantiene en un estado de depresión o en un estado de manía, que quiere decir que está muy activo, ¿cierto? Manía es estar activo, inquieto. Entonces una persona en fase maníaca puede salir y viajar de un lugar a otro, armar una fiesta, enrumbarse, etc. Pero después viene la depresión y son personas muy susceptibles a la conducta suicida. Lo que se llama trastorno de personalidad, personas que se vuelven agresivas, que son muy inquietas, que son muy inestables, que renuncian a todos los trabajos o que no trabajan, no hacen nada, que también se pueden tornar algo delincuentes, etc. La esquizofrenia, que es la peor enfermedad mental que puede haber, que es un trastorno en el pensamiento, en la manera de armar sus ideas y de vivir, ¿cierto? Entonces una persona esquizofrénica puede alucinar, puede delirar, puede ver que lo están persiguiendo o que no tiene que trabajar, etc. Y es otro factor del riesgo, el consumo de sustancias psicoactivas, dentro de los cuales pues está el alcohol, ¿cierto? Es un factor de riesgo. Siguiente. Bueno, ¿cuáles otros factores de riesgo hay? Lo que hablábamos ahora, las historias de trastornos mentales en las personas o las historias de suicidios, de historia de suicidios en las familias. Por eso si lo tenemos es mejor hablar, ¿cierto? Yo tranquilamente le puedo decir a un niño chiquitico, un tío tuyo se suicidó, ¿cierto? ¿Por qué es bueno decirlo? Porque como eso ocurrió, es mejor contarlo y no que después llegue un chisme diciéndole algo de su historia que tiene que ver con él. Por ejemplo, cuando un niño es adoptado, lo mejor que hay que hacer es que decirle que es adoptado, ¿cierto? Yo, a una vecina mía, yo nunca la vi en embarazo cuando yo era niño, y de pronto en esa casa apareció un niño, ¿cierto? Y a ese niño nunca le dijeron nada. Pasaron las décadas, y de pronto un hermano de él se me acerca y me dice, Alejandro, Carlos está metido en las drogas. ¿Será que tiene que ver que nosotros nunca le contamos que fue adoptado? Y yo le dije, Mauro, pues me acabas de resolver una inquietud de mi vida. Imagínese lo que implica para él eso. Que ustedes de repente, así de la nada, le hayan dicho, cuando ya su vida está desorganizada, que él es adoptado. Cuando se lo tuvieron que haber dicho desde niño, desde el mismo momento en que lo recibieron, y hacerlo público. Adoptamos al niño que anunciaron en la parroquia, porque el padre había dicho en una misa que había un niño para adoptar, y esta familia fue, pero no le dijo ni al niño, pero todo el barrio se dio cuenta, ¿cierto? Entonces es mejor contarle esas historias antes de que cuando pase el tiempo le revelen una verdad que lo sobredimensiona, que va a ser más grande que la capacidad que él tiene para aceptarla, reconocerlo y saber las implicaciones que eso tiene. Hay un libro de una psicoanalista francesa maravillosa, ella se llama François Dolto, y el libro es una pregunta: ¿tienen los niños derecho a saberlo todo? Y la respuesta es sí, todo lo que tenga que saber uno de su propia historia, que se la cuenten, que se la cuenten. Bueno, entonces, estos trastornos mentales, psiquiátricos, hospitalizaciones, son factores de riesgo, por lo tanto, para reducir el factor de riesgo, se habla de ese asunto. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son factores de riesgo? Tener entre 15 y 35 años es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, ser hombre. ¿Por qué ser hombre? Y mire este dato. Suicidios. De cada 5 suicidios, 4 son de quién?
de hombres y 1 de mujeres. Suicidios. Pero intentos suicidios o ideaciones suicidas, de cada 5, 4 son de mujeres y 1 de hombres, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre es más letal. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre es como más brutico, ¿cierto? Y eso se debe a una razón neurológica. El lóbulo prefrontal, que está aquí más o menos donde yo tengo mis dedos, es el que tiene las conexiones de las neuronas que permite evaluar el riesgo. Los hombres nos tardamos como hasta los 28 años en desarrollar eso. Las mujeres desde mucho antes. Entonces las mujeres evalúan el riesgo. Entonces usted nunca ve una mujer de bolombolo para acá pegada de un camión en una bicicleta, ¿cierto? No, yo nunca he visto a ninguna mujer, ¿cierto? Pero sí se encuentran los muchachos. De hecho ahora venía uno así, venía yo en la buseta y un muchacho joven pegado de un camión de bolombolo para acá, ¿cierto? Esas situaciones que no tenemos los hombres sino hasta casi los 30 años, sí lo tienen las mujeres antes. Entonces las mujeres evalúan el riesgo, ¿cierto? Las mujeres evalúan el riesgo. Por eso es mucho menos probable una conducta suicida o de altísimo riesgo en una mujer. No practican skateboard o el patín dando vueltas, o van y se tira de cometas, o se van y se meten a la selva solas, no, ¿cierto? Las mujeres son más sensatas. Mire que la esperanza de vida de las mujeres es como 5 años más que la del hombre, ¿cierto? ¿Y en qué se mueren más los hombres? En peleas para pendejas, ¿cierto? Por mostrar la hombría van y le dan un balazo, ¿cierto? Bueno, entonces en Antioquia el 81.4% de los suicidios son de hombres, ¿sí? Y el 19.6% son de mujeres, suicidios que se mueren, ¿no? Pero en conducta suicida, de cada 5 conductas suicidas en Antioquia, 3 son de mujeres, 2 son de hombres, más o menos está en esa proporción. A nivel internacional es 4 mujeres y 1 de hombres para conducta suicida. Bueno, se suicida más la gente en áreas urbanas, se suicidan más los separados, viudos, desempleados y los que viven solos. Y mire que eso está casi que en género masculino, ¿cierto? Porque las mujeres separadas viven mejores, las mujeres viudas viven mejores. Así que los hombres no nos podemos meter ningún cuento, nos convertimos en unos bebés que nos tienen que cuidar, ¿sí? Es el hijo mayor. ¿Cierto? En cambio un separado vive muy maluco, un soltero, un viudo, esos se van y se suicidan más fácil. Las mujeres ganan libertad y eso es científicamente demostrado. Durkheim lo decía en su libro hace 120 años. Las mujeres que pierden el esposo por suicidio, a ella y a sus hijas se les eleva el nivel de vida. Todo lo contrario, si una mujer se suicida, la calidad de vida de ese hombre viudo y de su familia desmejora. Bueno, y hay ocupaciones con riesgo para el suicidio. Por ejemplo, en Colombia, pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la policía, es factor de riesgo para el suicidio. Además, porque tienen la manera muy letal de quitarse la vida. Abren un chifonier y ahí ven 20 balas y un arma, ya tienen de sobra. Bueno. Los docentes y personal del área de la salud también son susceptibles a conductas y a suicidios. Bueno, y los migrantes también. Siguiente. Obviamente protege en contra del suicidio la religión, ¿cierto? La religión es un factor de protección. Entonces un ateo se suicida más fácil que alguien creyente. Y el método de que disponen para suicidarse es el que encuentran en su entorno. Se envenenan, se cuelgan. Listo. Siguiente. Bueno, aquí finalmente, ¿cómo prevenir suicidios? Siempre pongo el mismo ejemplo. La licencia de maternidad en Colombia es de 4 meses, la aumentaron ahora en este segundo semestre del año porque eran 3 meses.
La ley María, que es la ley que permite que un hombre estuviera una semana con su bebé, ya subió a 2 semanas, ¿cierto? Pero el ejemplo que siempre pongo es, en un país como Alemania, la licencia de maternidad es de 3 años, ¿cierto? ¿Y por qué 3 años? Porque 3 años es la edad en la que un niño debe estar acompañado por sus padres. Entonces, una licencia de maternidad en Alemania incluso se puede extender hasta 8 años, pero se parte de 3 años. Entonces, por ejemplo, 2 años está una mamá con el bebé y con el niño, y del segundo al tercer año con el papá, ¿cierto? Le pagan el 75% del salario y se garantizan de que nada de esto pase: abuso emocional, abuso físico-sexual, abuso de sustancias en el hogar y que haya padres separados. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que esos son factores de riesgo. Entonces, hay que cuidar y proteger mucho a los niños desde que nacen, ¿cierto? Lo que ocurre en los 6 primeros años de vida de un niño es absolutamente determinante para 2 cosas: el nivel de inteligencia que va a tener y el nivel de madurez emocional, de salud mental. Lo que usted le haga negativo a un niño a esa edad, se lo puede tirar, ¿sí? Entonces, es muy importante tener una paternidad y una responsabilidad adecuadas. Yo sostengo, nadie debería tener un hijo antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años estoy lo suficientemente maduro para hacerme cargo de esa criatura que hice llegar al mundo, ¿sí? Y lo otro es, para las jovencitas siempre les digo lo mismo, y aquí los hombres me van a mirar feo. Yo me saqué un complejo, yo nunca leí eso en la literatura ni nada, pero yo digo que el hombre colombiano sufre el complejo de padrón. ¿Y qué es un padrón? Un caballo que utilizan para la reproducción, ¿cierto? La mayoría de los hombres aquí en nuestro entorno se cree padrones, que engendran hijos y no se hacen cargo de ellos. No, eso no es ser hombre, todo lo contrario. Ser hombre es ser capaz de ser un padre responsable, ¿cierto? Entonces, para ser un padre responsable, lo mejor es que si voy a embarazar a una mujer, sea después de que yo tenga 30 años, cuando ya sea capaz de comportarme como un hombre, de sostener a esa familia, de darle el sustento económico y emocional que se requiere. Porque, como nosotros venimos de un país en guerra, sí sabemos lo que es eso, sí sabemos lo que es que las mujeres sean las únicas que eduquen a los hijos. Pero también hay unas excepciones y sabemos lo importante que es que un padre se haga cargo desde el momento en que llegó su hijo, o su sobrino, o el vecinito. Yo tengo un vecino de 2 años, soy feliz, Emanuel, ¿cierto? Yo digo que le dio bajo el nivel de promedio de edad del edificio en que vivimos, porque somos una mano de viejos, ¿cierto? En cambio, los niños dan alegría, generan responsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy un varón y estoy en mi casa con mis hijos, ¿quién va a abusar de ellos? Nadie. Sobre mi cadáver abusarán de ellos, ¿cierto? Si soy emocionalmente estable, ¿les voy a dar abuso físico o sexual? ¿Los voy a dejar morir de hambre? Por lo menos puede tener la gestión de ir a la alcaldía y decirle: vea, no tengo trabajo, no tengo nada, de mi mercado, ¿cierto? También el abuso de sustancias psicoactivas es un indicador de poca salud mental. Entonces, los más jóvenes, si se están dejando ganar por el licor o por la marihuana, pregúntense a ver qué está mal, ¿cierto? Eso se llama un tamizaje, ¿cierto? Si yo empecé a fumar marihuana cada mes, y después fue cada 15 días, y después cada 8 días, y después diario, yo sí me puedo preguntar: venga, ¿qué está pasando conmigo que fumé marihuana o tomar trago y ya voy en esto? ¿Eso a dónde me lleva? ¿Sí? Bien. Y después de los 30 años es menos probable de que yo me coma el cuento: encontré el amor de mi vida, ¿cierto? Si yo tengo ya 2 hijos y tengo una esposa y me encontré con la chica de la universidad a la que por cobardía nunca le dije nada, y ahora sí voy y le digo, ya encontré el amor de mi vida. ¿Cuál?
¿no? ¿Cierto? Tengo que ser lo suficientemente maduro, si ya establecí una relación, permanecer ahí, si tengo hijos con mayor razón, y no creerme el cuento de que ya encontré a alguien, ¿cierto? Porque el amor es muy irracional. La neurociencia lo descubrieron ahora en este siglo XXI. La emoción sináptica, la emoción en el cerebro, de las conexiones de las neuronas, por el enamoramiento, ¿sabe cuánto dura? 5 años. A los 5 años se apaga. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, entonces, prevención de conducta suicida, trate bien a los niños y la próxima generación la salvaremos de eso, pero ya estamos muy viejos, ¿cierto? Entonces, cuidémonos entre nosotros mismos, veamos las alertas que mi amigo, mi amiga, el hijo de mi vecino, los compañeritos de mis hijos que son adolescentes, ¿cierto? ¿Cuáles de esos empiezo a notar como con un cierto riesgo? Con esto que hemos dado una pinceladita, esto es solo una pinceladita, lo que yo he dicho aquí es toda una pequeña pincelada, no es nada a profundidad. Y con la gente de la salud, me agrada que haya alguien del hospital, ¿cierto? Allá hay 2 personas, infortunadamente, y hay que decirlo públicamente, los médicos a nosotros en esto no nos paran bolas. Y hay 3 médicos recientemente que están en procesos jurídicos por no manejar adecuadamente conductas suicidas. Para resumirles, en 3 municipios diferentes llegaron 3 jóvenes varones con conducta suicida. Los revisaron, los curaron, los dieron de alta, salieron de ahí y se suicidaron. ¿Qué están esos médicos? En procesos jurídicos, porque la norma dice que si alguien llega por conducta suicida lo puede dejar hospitalizado hasta por 72 horas y los dejaron salir y se mataron. Ahí están en líos jurídicos. ¿Sí? Entonces, como primeros respondientes, un primer respondiente es un adulto normal que puede responder o que debe responder en caso de que alguien esté en riesgo. Si aquí hay un niño de 1 año gateando y ninguno de nosotros viene y lo coge y se nos cae y se fractura un hueso, todos nosotros podemos ser judicializados por no haber sido primeros respondientes, porque es nuestra obligación coger a ese bebé que gatea y no dejarlo al borde de esta altura que puede tener 1 metro, ¿cierto? Eso es ser un primer respondiente, responder adecuadamente. Bueno, esto era lo que tenía por decirles, son las 2 en punto. Aquí hay alguien que quiere una pregunta, tiene una pregunta, una observación, sí. Bueno, Alejandro, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Cristian Guzmán, soy uno de los psicólogos que está trabajando con la Secretaría de Salud. Alejandro, usted ahorita nos mencionaba un dato bastante importante y es que en la mayoría de los hombres son los que cometen todo el tema del suicidio, ¿cierto? Son los que realmente ejecutan la acción. Nos contó sobre algunas de las problemáticas por las que ellos se pueden suicidar y yo revisando las estadísticas del municipio de Andes, resulta que aquí en el municipio de Andes, tomando como referencia el hecho de que cada 100.000 personas se suicidan 16 personas, de 100.000 personas se suicidan 16. Aquí en el municipio de Andes contamos más o menos con 44.150 personas censadas y a la fecha de hoy llevamos 13 de enviar la información, de los cuales tenemos 11 hombres y 2 mujeres. Y, o sea, me gustaría de pronto entender, si usted sabe la información, ahondar un poco más de por qué son los hombres, como para poder abordar esta problemática y nosotros realizar una campaña de prevención frente a este tema. Y adicionando el hecho de que la gran mayoría de personas, ya le doy el dato exacto, son 10 de los corregimientos, son 10 del área rural que han accionado de esta manera, sí, y son solamente 3 del área urbana. De pronto, si tiene alguna información al respecto para nosotros poder entender un poco más esta problemática.
Y también con el hecho de las tentativas de suicidio, entendiendo lo que son personas que intentan suicidarse y no lo logran, también las estadísticas son muchísimo mayores para las mujeres en la población de Andes, ¿cierto? Tenemos 17 casos, de los cuales 9 son para las mujeres y 6 son Hombres. hombres. Entonces, también de pronto para entender un poquitico eso. Muchísimas gracias. Yo ahora me debo reunir con el equipo de la Secretaría de Salud. Entonces podemos trabajar en particular. Yo ya tenía los datos de 12 y de los 19 intentos también tengo. Entonces hay que analizar algunos factores de riesgo. Uno, puede haber una imitación o un contagio, como lo llamaban anteriormente, de la conducta. Entonces hay que saber cuidar a esas familias, a esos jóvenes o a esas personas allegadas a estos que hicieron el intento o cometieron el suicidio. Y también se puede mirar con las EPS qué nivel de atención están dando. O sea, hay varios factores, hay desencadenantes del suicidio, ¿cierto? Que los podemos mirar lo que sepamos, bueno, del suicidio o de la conducta suicida. Y hay unos factores de riesgo que están presentes pero que se pueden mitigar, y eso creo que lo podemos trabajar en un ratico tan pronto salgamos de aquí. Pero así como información general, es muy dramático lo que está pasando, pero justo estamos viniendo aquí al municipio para ayudar a mitigar o a intervenir sobre esta problemática tan delicada. Yo tengo que llenar como unas 8 o 9 encuestas, entonces le agradecería a unos voluntarios que se esperen 5 minutos y me contesten la encuesta. Gracias. Este ha sido un foro muy importante, pues la salud mental es una estrategia que se viene trabajando desde las diferentes instituciones de los municipios. Por supuesto, se han realizado otros foros acerca de este tema y nosotros se los presentaremos en unos próximos capítulos de Especiales AUPAN. Así que muy pendientes y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.